Escúcheme un segundo. Advierto a todos los asistentes que se comienza la grabación para que quede en podcast. Estamos grabando. Adelante, doctor Luis Alfredo. Gracias, doctor Julio. Quiero decir que para mí la tertulia conservadora siempre ha sido muy grata, porque de tiempo atrás acompañé a los fundadores de la misma. Seguramente, no sé si desde el principio, pero por lo menos desde mucho tiempo atrás, a don Carlos Vélez Londoño, al doctor Álvaro Arango Gutiérrez y a los que durante muchos años mantuvieron la tertulia. Después, en sus muy buenas manos, porque alguien tenía que quedar al frente que fuera capaz de recoger a los dirigentes y a la gente interesada en todo esto que la tertulia hace. Así que, doctor Julio, a mí me alegra mucho que esté en sus manos y que usted haya seguido con ella, no solo presencial cuando ha podido, sino ahora en forma virtual para mantener la unión y el contacto con los dirigentes. También quiero aprovechar para lamentar mucho el fallecimiento del doctor Juan Rafael Cárdenas, que fue siempre también tan asiduo en esta tertulia y que fue una persona tan representativa, no solo para el sector privado en el departamento de Antioquia, sino también por sus convicciones conservadoras de toda la vida. Así que lo recordaremos con mucho cariño y siempre reconociendo ese gran trabajo que desde el sector privado hizo por Antioquia y por el país. Bueno, pues yo he preparado una intervención que empieza por decir que nos ha tocado un año inesperado. Un año inesperado porque ni Colombia ni el mundo estaba preparado para esta pandemia, para ese virus que nos mandaron desde la China y que está haciendo tantos estragos en todo el mundo. Estragos que no solamente van a la parte de la salud, a lo que tiene que ver con la salud, sino también a los económicos y sociales. Que tiene ya tantos decesos, tantos muertos y tantas personas afectadas, y de un aislamiento que ha propiciado para evitar que un virus muy desconocido siga haciendo muchos más daños de lo que hasta ahora ha hecho. Así que nosotros hemos estado en un año probablemente el más complejo y el más difícil que nos haya correspondido a todos en el mundo, porque no es solamente en Colombia, no es solamente en América, en los Estados Unidos, donde están sufriendo en una forma inclemente, sino en todo el universo. Un aislamiento con unos efectos económicos tremendos, porque la mayoría de los países van a presentar al final del año una disminución en su Producto Interno Bruto, un decrecimiento de la economía, en unos más que otros, por el impacto tan tremendo que ha dado ese virus no esperado. Y porque cambió todo. Cambió la forma de trabajo, de estudio, cambió todo lo que tiene que ver con el comportamiento social. Y si en lo económico ha dejado unas secuelas gravísimas en todos los países, pues eso afecta fundamentalmente todos los sectores de una sociedad. Y eso es lo que ha pasado. El estudio más virtual que presencial, el trabajo más virtual que presencial, las oficinas
muchas de ellas cerradas y quizás muchas definitivamente cerradas. Y también los gobiernos, que les toca hacer un cambio en todo su comportamiento frente a la comunidad y frente al manejo de todos sus programas de desarrollo. Ya hemos visto cómo el presidente le toca hacer el programa diario para informar a los colombianos no solo de la pandemia, de los avances en la parte sanitaria, sino también para informar de todas sus actividades en cada uno de los ministerios, en cada uno de los ramos. Cambió fundamentalmente. Ya los gobiernos no se desplazan a las regiones a informar, ahora lo hacen virtualmente. Y eso también, ese cambio de comportamiento influye notoriamente en todo lo que es la relación gobierno y comunidad. Es decir, los medios, la virtualidad, se han hecho vigentes, empezando por el propio gobierno. Y aquí en el país donde hemos sufrido tanto, yo creo que es importante saber cuáles son los sectores que han defendido esta economía en estos meses, digamos que en estos últimos 8 o 9 meses. Yo creo fundamentalmente que han sido 4 sectores. Primero, el sector oficial. El sector oficial, con sus empleados, con sus más de 800.000 empleados y la cantidad de contratos de prestación de servicios, pues se ha mantenido firme, no los ha disminuido. Eso ha sido importante para que muchas familias mantengan el ingreso, no haya, y el sector oficial creo que ha sido importante. También ha sido importante el sector, el ingreso de los pensionados. A los pensionados han seguido recibiendo su pensión, su mensualidad, y eso ha sido importante en un país donde, si bien es cierto, no tenemos los millones de pensionados que tienen otros países, pues aquí los pensionados siguen recibiendo su mesada, un poco más de 2 millones de pensionados, casi 3 que tiene el país. El tercer sector que ha sido importante ha sido el campo. El campo ha tenido un gran comportamiento, pues porque allí no ha llegado la enfermedad, allí no ha llegado el virus, muy escasamente, y por lo tanto la producción del campo ha seguido adelante. Yo conversaba en estos días con el director de Corabastos de Bogotá, el doctor Mauricio Parra, quien me decía que en Corabastos, que el abastecimiento de todos los productos de primera necesidad ha sido totalmente normal, inclusive algunos sectores con un buen crecimiento. Eso ha sido muy importante para la economía. Y yo diría que el cuarto sector que ha sido fundamental ha sido la gran y mediana industria, porque han hecho un esfuerzo enorme. Yo veía ayer cómo destacaban varias empresas de Antioquia que han sido muy importantes este año en su funcionamiento y en todas sus actividades económicas y sociales, que Nutresa, Almacenes Éxitos, las propias empresas públicas y muchas empresas pequeñas y medianas. Yo tuve la oportunidad hace unos 8 días de conversar con el presidente de una de las compañías más importantes de Antioquia. Y ustedes ya enseguida se darán cuenta, una empresa que tiene 10.000 empleados y que hizo todo el esfuerzo. Esa familia que es la propietaria, para que no se despidiera a uno solo de los empleados. Tuvieron que recurrir al más alto endeudamiento. Tuvieron que hacer esfuerzos enormes. Han tenido que hacer y los tendrán que seguir haciendo, porque seguramente este problema va a seguir adelante. Y mantuvieron los 10.000 empleados sin mover uno solo. Es Leonisa. Yo creo que empresas como esas son las que han mantenido este país para que pueda salir adelante y superar toda esta gran crisis
que seguramente demorará unos meses más, pero que solo con decisiones como esa podremos salir adelante. Y entonces, con todo esto, ¿qué nos espera el próximo año? Que va a ser el año preelectoral, el año 2021, donde empezará a moverse todo el tema de la política para seguramente a final del año tener los varios candidatos que disputarán la presidencia. Pues bien, vamos a tener un año seguramente muy diferente a todos los años de campañas. A partir del mes de febrero del año entrante, pienso que estarán ya los distintos partidos, movimientos, grupos y personas haciendo su política en las distintas regiones del país. Será un año completo, de febrero hasta el marzo del año 22, que serán las elecciones de Congreso, y a mayo las presidenciales. Y será seguramente una campaña que empezará el próximo año en medio también de la pandemia, en medio del virus, porque las personas más conocedoras, por decir todo el sector médico, hospitalario, etcétera, está pensando que al menos hasta el mes de julio del año entrante el virus seguirá haciendo sus efectos negativos, pero muchos otros creen que esto irá inclusive hasta finales del próximo año. O sea que nos tenemos que preparar para un año también muy distinto en la actividad política. Y de resto, lo principal que los candidatos y los partidos utilizarán para hacer su propaganda, para promover a las personas que llevarán toda su vocería. Y eso es lo que vamos a ver el año entrante, en una política que se ha estado marcando entre partidos de izquierda y de derecha. Llamemos de centro izquierda y de centro derecha, aunque hay también de centro, porque en estos días Fernando Londoño decía con mucha gracia que algún candidato le preguntaron, ustedes imaginarán cuál es, que si él era de centro derecha o de centro izquierda. Y ese precandidato, esa persona que figura en las encuestas bastante bien calificado, dijo que era de centro-centro. De modo que ahí podemos ver qué es lo que está pasando en esta política. Vamos a tener centro-derecha, centro-izquierda y centro-centro, que no sabemos qué es, pero ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a tener desde principios del año, donde ya vemos moverlas con la opinión y la favorabilidad de algunas de las personas que han hecho ya aparecer sus nombres o que han presentado sus nombres, así sea indirectamente, para la presidencia. Apoyados por unos partidos que están cuestionados, que no quisiéramos que fuera así, pero que son partidos, los partidos nuestros tienen que hacer un recambio total de su política, de su activismo, de cómo vienen actuando frente a la opinión pública, porque desafortunadamente en este momento pues no tienen la fuerza y la contundencia de otras épocas. Yo vi la última encuesta de Inbamer, ya no Inbamer Gallup, Inbamer, que para mí es la firma encuestadora que más ha acertado en los temas de los candidatos y en los temas de la política. Es una firma muy seria. Inbamer muestra a los partidos políticos casi de último. Es decir, los partidos políticos y el Congreso de la República son las dos instituciones probablemente con menos opinión, para no decir que son las más desacreditadas. Y creo que esto es gravísimo para toda la suerte de nuestro país,
que es gravísimo para la democracia y que es gravísimo para las instituciones. De modo que yo creo que lo que tiene que haber el año entrante en medio de esa campaña es también un replanteamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que volver a ganar el peso que hoy no tienen, el que tuvieron en otras épocas, el que tuvieron en momentos en que sus programas, en el momento en que sus propuestas eran muy serias, en que los dirigentes eran comprometidas, y en momentos en que no existía la situación que hoy vive el país, que creo que es el tema más crítico que hoy vive la política en Colombia, que hoy vive nuestra sociedad, la corrupción. Y corrupción que tiene que derrotar, que tenemos que derrotar los partidos, los movimientos políticos y los dirigentes. Porque si no se derrota la corrupción derrotará la democracia. Las democracias con corrupción no tienen salida y dan lugar a las reacciones más tremendas, más absurdas que pueda tomar una sociedad, una comunidad. En Venezuela, la corrupción llevó a que hoy tengamos un gobierno, una tiranía en Venezuela, a que tengamos una dictadura, a que tengamos un régimen mucho más que el socialismo de nombre, un régimen procomunista. Y lo mismo ha pasado ya en otros países, en Nicaragua. Y lo mismo había pasado en Nicaragua desde hace 40 años. Y lo mismo había pasado ya en Cuba desde más de 60 años. Y lo mismo en unos países, en otros países del mundo de hace más tiempo. De suerte que si la corrupción no la paran los partidos, los movimientos, los jefes políticos y el gobierno, esa corrupción sí acaba con la democracia, porque el ciudadano del común, en su desespero, es capaz de tomar cualquier determinación. Así que nosotros tenemos que preparar el año entrante. El año entrante no, desde ahora, pero para las elecciones que se moverán a partir del mes de febrero del año entrante, con ese tema, la lucha contra la corrupción y la corrupción que también viene como herencia de los cultivos ilícitos y de la droga que se produce en nuestro país. Esos dos temas son los dos temas que amenazan nuestra democracia. Por eso han tomado fuerza inclusive candidatos que se llaman de izquierda, aunque el país no sabe exactamente lo que es la izquierda. Si usted le pregunta a un ciudadano de la calle qué es la izquierda, no, la mayoría de ellos no saben en qué consiste, no saben cuál es la filosofía, ni de dónde viene eso, ni cuál es la diferencia entre izquierda y derecha. Y, en fin, si los dirigentes no estamos comprometidos en esa derrota de esos dos temas, no solo en la lucha, porque no puede ser simplemente que se diga vamos a luchar muy duro contra la corrupción, vamos a luchar muy fuertemente contra los cultivos ilícitos, contra la producción de la droga. No, tiene que ser más, tiene que ser un compromiso de derrota total, jugándose todo, el gobierno, el Estado, los partidos, los dirigentes y finalmente los ciudadanos. Y eso es lo que vamos a tener el próximo año. Vamos a tener que nuestra democracia estará en juego y que vamos a tener probablemente una confrontación entre lo que llamamos izquierda y derecha, o centro izquierda y derecha, entre otras cosas, porque vamos a necesitar unas propuestas muy generosas para tratar de unir a todos los que pensamos que el centro derecha tiene que ir unido
con una fuerza tan contundente como lo muestran las encuestas. Hace un par de meses yo veía la encuesta de Inbamer y la comentaba inclusive en un Zoom en el que yo quiero invitarlos a ustedes, si me pueden acompañar los días jueves a las 6 de la tarde. Varias de las personas que están aquí presentes en esta tertulia conservadora llegan al Zoom. El doctor Julio González, el doctor García Rivera, el doctor Joel, muchos de ustedes, algunos alcanzan a llegar al Zoom, y yo los invito para que estemos participando y haciendo las propuestas desde allá. Y decía que en esas encuestas pues nos ponen en una situación en que no debemos ser pesimistas. Tenemos que ser optimistas frente a los que vienen, a pesar de los problemas, no obstante la corrupción, no obstante los cultivos ilícitos, no obstante el mal acuerdo que hizo el gobierno anterior con las FARC. No, tenemos que tener un optimismo porque en Colombia la gente se considera de centro derecha cerca del 68% y se considera izquierda cerca del 18%. Es decir, hay una diferencia enorme. Lo que hay es que movilizar a todas las personas de centro derecha de los distintos partidos, grupos y movimientos políticos. En Colombia, obviamente, el Partido Conservador es un partido de derecha, el Centro Democrático, centro derecha. Pero yo diría, bueno, partidos cristianos son partidos de derecha. Y el Partido Liberal, la gran mayoría es también centro derecha. Por eso el desafío que nos viene para el próximo año, frente a la alternativa de algunos candidatos de izquierda que ya empiezan a postularse y que conocemos, que desde las elecciones anteriores quedaron en primera plana, vamos a tener que enfrentar. Entonces, frente a esos candidatos de izquierda, quizás algunos de extrema izquierda, de Petro y de Robledo, y el de centro-centro, nosotros tenemos que replantear una unidad muy seria y muy representativa. Y creo que estaríamos de acuerdo en una fórmula como esta. Cada partido, Partido Conservador, Partido Liberal, Centro Democrático, Cristianos, Cambio Radical y aún el Partido de la U, podrían tener cada uno su propio candidato e ir a una consulta popular para que en esa consulta popular escojamos uno solo y todos estos partidos y movimientos vamos en una misma línea porque somos centro derecha. Yo espero que aún el Partido Liberal pueda estar allí, y porque creo que César Gaviria podría llevarlo allá. Creo firmemente en eso. No debiéramos descartar. Pero si no estuviera, los demás sí podríamos estar. Partido Conservador, Centro Democrático, Cristianos, Cambio Radical, Partido de la U. Así que podríamos hacer una gran mayoría. Lo que no podemos llegar el próximo año es cada uno con un candidato diferente a la primera vuelta. Esa primera vuelta, obviamente, va a ser definitiva. Si vamos con 3 o 4 candidatos o más, obviamente no tendremos posibilidad de llegar a una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque los candidatos de izquierda, que son mucho menos en número, pues podrán recoger una votación que no será tan dispersa como la de nuestros partidos. Así que yo desde ahora quisiera proponer de una vez la unión
de los partidos que creemos en esta democracia, que creemos en los valores que ha defendido nuestra democracia, y de tener un candidato único en esas elecciones presidenciales para el año 22, que tendrán toda una evolución en el año próximo, es decir, desde febrero hasta finales de octubre, cuando aparezcan ya definitivamente los candidatos. Pues eso es lo que tenemos que hacer a nivel nacional. El país no puede estar fraccionado para que suceda lo que pasó en Venezuela, lo que ha pasado en otros países, donde la división es mortal. Recientemente en Bolivia veíamos que la división de allá también dio lugar a la escogencia de un candidato de extrema izquierda, es decir, de los de Evo Morales. Y por lo tanto, tenemos que experimentar en cabeza ajena y ver que lo que está pasando allá puede llegar a suceder acá. Yo soy uno de los que cree que si mañana esa extrema izquierda colombiana se llegara a hacer con la presidencia de la República, aquí tendríamos un desajuste institucional y un desbarajuste en la economía que haría que toda la inversión se vaya de este país o que no vuelva la inversión extranjera a fortalecer toda una economía como la nuestra, que obviamente va a quedar muy aporreada con el tema de la pandemia. Tenemos que tener presente que los partidos de izquierda le van a sacar dividendo a la pandemia, porque le están diciendo a la opinión pública que el causante de todos los problemas económicos es el gobierno, el actual gobierno. Es decir, ellos con facilismo le echan la culpa al presidente Duque del problema económico. Pues bien, el problema económico no es del presidente Duque, el problema económico es de todo el mundo. Cuando digo de todo el mundo, es de todas las naciones, de las 200 naciones que están reunidas en las Naciones Unidas. Todas han sufrido en mayor o en menor grado. Y nuestra economía, obviamente, al final del año va a tener un déficit grande y una caída del Producto Interno Bruto, que todos la hemos visto, que será al menos del 8%. Es decir, y ojalá no sea sino una cifra como esa. Creo que no sería tan grave, aunque esa cifra para cualquier país es una cifra muy delicada cuando se presenta un tipo de caída en sus datos económicos. Pero bueno, tenemos confianza y necesitamos tener optimismo, tener fe en que este país tiene recursos, humanos y recursos naturales para salir adelante de la crisis. Colombia ya ha salido de crisis grandes. Yo leía cómo Colombia logró salir de la crisis de los 1000 días a partir del año 2002, 2003, donde su economía quedó muy mal, donde hubo una inflación de más del 20.000% en esa época. Y imagínense, cuando apenas se estaba manejando, no había las técnicas para el manejo de la moneda como las hay hoy en día, ni se tenían las previsiones que los países tienen con la economía moderna. Y lo mismo lo que pasó posteriormente, en la época de la crisis de la bolsa en los Estados Unidos, año 29, que llegó la crisis a Colombia en el año 30 y salió adelante. Y luego la que se presentó en el gobierno del presidente Pastrana en el año 1998-99, cuando la economía del país tuvo un crecimiento negativo, como solo lo había tenido en el año 30. Y para hablar ahora de este fenómeno mundial, que obviamente va a traer un decaimiento de la economía en Colombia muy cercana al 8%. Tenemos que estar preparados para eso,
porque la extrema izquierda va a tratar de capitalizar haciendo populismo con este tema. Ese va a ser su caballo de Troya, su caballo de combate dentro de la democracia. Decir que esto se debe es al gobierno. No le van a dar la importancia a lo que es toda una crisis mundial, sino que van a hacer al gobierno responsable de todo lo que ha sucedido, de los sistemas de desempleo, del tema de desempleo, que es un tema de desempleo muy cercano al 20%, aunque hemos visto en la prensa, y yo leía en la prensa del día de ayer, cómo se viene recuperando el empleo en varias regiones del país, entre ellos en Antioquia, cosa que nos debe pues, a todos satisfacer, porque el empleo será fundamental para mantener e ir mejorando nuestra economía. La economía del país se mide muy distinto a la economía del hogar. La economía de un hogar donde no está empleado ni el padre, ni la mamá, ni los hijos, pues obviamente causa una crisis inmensa y obviamente tiene influencias en la vida pública, no solo en la parte social, sino en toda la vida pública. Pues tenemos que hacer un esfuerzo y por eso yo he querido destacar aquí el esfuerzo que están haciendo las empresas, muchas empresas, para no despedir un solo empleado. Inclusive no solo grandes empresas, sino pequeñas y medianas empresas, y pequeñas empresas, empresas de 50, de 80, de 100 empleados que han hecho un inmenso esfuerzo para no tener que despedir. Pues necesitamos que eso se dé y que la economía, a pesar de las dificultades, siga dando oportunidad para un crecimiento en el empleo. Yo lo que leí en la prensa de ayer, en realidad, me da optimismo, me da fe. Y con eso es que tenemos que llegar el próximo año a la preparación de la campaña, a la preparación de las elecciones del año 22, con fe y con optimismo. Si somos pesimistas, estamos perdidos de una vez. Necesitamos tener la fe en este país. Necesitamos tener la fe en los recursos naturales que tiene Colombia. Necesitamos tener fe en las autoridades que tenemos, con todos los problemas que haya. Pero esas son nuestras autoridades. Y tenemos un presidente que tiene buena fe, buena intención, que ha tomado un sinnúmero de medidas para sacar adelante nuestro país en el año más difícil y más desesperado que ha tenido la humanidad. La humanidad no conocía esto. Tal vez que en el año 1917 y 18 hubo otra pandemia, pero seguramente no de esta magnitud, no de este daño a la economía, no de estos problemas suscitados a las empresas, no de todo este gran daño en la salud, donde todo el mundo está expuesto. Y cuando digo todo el mundo, es toda la humanidad, es decir, los 7.000 y tantos millones de habitantes. Así que a eso nos preparamos. Aquí en Antioquia nos tenemos que preparar para lo mismo. En Antioquia tenemos que preparar nuestros partidos y los movimientos políticos para la democracia. Yo estoy de acuerdo con el doctor Julio González. El doctor Julio González recibió alguna carta de algún ciudadano que le hacía reclamos por la política, hacia dónde dirigía el doctor Julio, la tertulia. Pues bien, yo creo que el Partido Conservador tiene que hacer su replanteamiento. No soy yo el más indicado para decir qué, porque no soy en este momento directivo de nada del Partido Conservador y porque yo he hecho parte en los últimos años del Centro Democrático, que tiene una gran fuerza conservadora en su interior y pensamiento de centro derecha. De suerte que el Partido Conservador, estoy de acuerdo con la tesis del doctor Julio,
El Partido Conservador de Antioquia ha estado muy mal manejado los últimos años. Una crisis total. Ni siquiera sabemos quiénes son los dirigentes, ni qué hacen, ni para dónde van. No proponen nuevas ideas, no hay debates, no se dejan ver. Es decir, pareces escondidos allá detrás de bastidores. Un partido así no tiene futuro. De modo que eso le toca al Partido Conservador en Antioquia. El Partido Conservador en Antioquia tiene que refundarse en el sentido estricto de la palabra, una total reingeniería, empezando por sus dirigentes. Los dirigentes, los principales dirigentes, ni siquiera, varios de ellos no tienen autoridad moral de ningún orden para dirigir esa colectividad. De suerte que o reestructuramos los partidos aquí en Antioquia o tendremos también mayores problemas. Recordemos muy bien que si hoy tenemos un presidente que le ganó al presidente de izquierda, al candidato de la izquierda, lo ganó por la votación en Antioquia, de 1.850.000 votos por el hoy presidente de la República, doctor Iván Duque. Así que Antioquia será clave, y porque lo que sale de aquí de Antioquia tiene enorme influencia en todo el eje cafetero, en el norte del Valle, en el norte del Tolima y en otras regiones del país. Y en los antioqueños de Bogotá, que se cuentan por cientos de miles. De suerte que nosotros desde Antioquia tenemos también que hacer una retrospectiva de la actividad política y de los partidos. El Partido Liberal y el Partido Conservador en Antioquia, si no se renuevan, si no cambian sus dirigentes, si no cambian su política, si no tienen las propuestas que exige hoy la situación, la modernidad, pero sobre todo conservando sus principios y sus valores, no van a ser capaces de tener las mayorías que tuvieron en otras épocas. Y finalmente yo quiero llegar a Medellín, donde está pasando una situación pues totalmente desconocida porque la ciudad de Medellín enfrenta hoy los retos de una administración que pareciera no conocer cuáles son los principios mínimos de la administración pública. Una administración que ha traído mucha gente de Bogotá, como si en Antioquia no existieran los profesionales y las personas capacitadas para estar en las más altas posiciones del municipio y de las empresas como empresas públicas y las demás que esta maneja. Porque estamos viendo problemas y confrontaciones que nunca habían existido, enjuiciamientos a quienes mucho han hecho por Antioquia, por encima de la política. Los empresarios antioqueños han sido siempre fundamentales en el crecimiento económico de la región, en el empleo. No han sido los que manejan directamente la política, como quizás en otras regiones, no. Los empresarios han sido respetuosos aquí de los partidos, de los movimientos. Y por eso el enjuiciamiento que hoy les hace la administración de Medellín es absolutamente injusta y es una falacia. Los empresarios han estado colaborando en juntas directivas, ayudando a las administraciones, y nunca ninguna administración tuvo conflicto mayor con los empresarios antioqueños, siempre en un grado de colaboración. Empresa, sector privado y universidad han sido claves en un entendimiento para sacar adelante la región y para su crecimiento económico, que lo ha tenido y que ha sido definitivo para un departamento de 6,5 millones de habitantes. Así que no podemos hoy tolerar que se vaya a atacar a sectores que han servido a la construcción del progreso de la región. No podemos
dejar que empresas públicas caigan en lo que ha querido el gobierno municipal, en cambiar su objeto social y en convertir a empresas públicas en una entidad que puede estar haciendo de cualquier otra empresa. Cuando en el proyecto de acuerdo propusieron que empresas públicas tuviera inversiones en hotelería, tuviera inversiones en distritos de riego, tuviera inversiones en compañías de seguros, pues obviamente uno podría llegar a estudiar hasta dónde podría llegarse en esos campos. Pero cuando en ese mismo proyecto, en una frase allá entre líneas, decía que empresas públicas podía ser parte de cualquier tipo de entidad comercial, oiga, lo pongo entre comillas, cualquier tipo de entidad comercial, pues obviamente estamos llegando a una propuesta absolutamente imposible, increíble que pudiera llegar a pasar en una empresa de servicios públicos domiciliarios, que ha tenido un éxito durante 100 años, porque empresas públicas no ha tenido éxito solo 65 años, no, 65 años es desde que se unieron la empresa de acueducto y alcantarillado, la de energía y la de teléfonos. Pero desde la primera década del siglo XX, es decir, desde 1910, había ya empresas públicas en Medellín bien organizadas y empresas públicas que siempre fueron eficientes y rentables, que fueron constituyendo el gran patrimonio no solamente de Medellín, sino de Antioquia, porque en la medida que empresas públicas fue creciendo, fue sirviendo los intereses de muchos municipios del departamento de Antioquia. Y hoy diríamos que todos. Hoy no hay una sola vereda de Antioquia que esté sin electrificar, porque la energía la llevó las empresas públicas. Inclusive a mí me tocó, como gobernador, la última parte de esa propuesta entre departamento y empresas públicas, llegar hasta la última región del departamento de Antioquia. Así que ese es el gran patrimonio y no podemos dejar que empresas públicas mañana sea socia de cualquier tipo de entidad comercial. Yo creo que por ahí se desaguaría el patrimonio, por ahí se iría el patrimonio de las empresas públicas, porque también habría que revisar los malos negocios que ha hecho empresas públicas en la última década. Lamentables para empresas públicas, negocios bastante malos. Pero bueno, eso le pasa a una empresa que tiene que quiere participar en tantas cosas al mismo tiempo. Empresas públicas ha tenido los negocios de Antofagasta, de Panamá, de México, de Centroamérica, que han sido negocios negativos, que han sido negocios no propiamente afortunados. Pero ahora podemos llegar a una situación mucho más crítica. Yo nunca fui partidario de que empresas públicas se responsabilizaran de los servicios de tener la concesión de Caribe Mar. Creo que allí arriesga también buena parte de su patrimonio. Creo que está comprometida en una inversión muy grande, que es de cerca de 10 billones de pesos. Creo que llega a una región donde no hay cultura de pago. Creo que llega a una región donde la politiquería ha acabado con todas las empresas de servicios públicos que durante los años anteriores han estado allá. Es decir, durante los últimos 70 años han sido pésimamente manejadas y la política, la politiquería y la corrupción han hecho de esas empresas de servicios públicos unas empresas que van derecho a la quiebra. No era partidario, lo dije en distintas ocasiones. Me consultaron inclusive un par de gerentes, de exgerentes en su momento de empresas públicas, si
qué pensaba si Empresas Públicas se metía a Caribe Mar. Le dije que jamás, que eso no se debería hacer, que le comprometía a las empresas públicas, pero mucho más en este momento donde Empresas Públicas tiene otros negocios que no están dando la rentabilidad que esperábamos. O sea, comprometido buena parte de su patrimonio en unos negocios que no fueron rentables. Pero ahora Caribe Mar creo que le dejará a Empresas Públicas un reto y un desafío inmenso y un riesgo para su patrimonio. Ojalá Empresas Públicas maneje muy bien eso. Ojalá Empresas Públicas no tenga las pérdidas que se prevén. Ojalá en pocos años Empresas Públicas haga rentable a Caribe Mar para bien no solo de la región que está cubriendo, sino para el patrimonio de sus propias empresas, para el patrimonio de los antioqueños. Pero ese es un tema que nosotros tenemos que vigilar, tenemos que fiscalizar y obviamente lo miramos con suma preocupación. Pudiera ser Caribe Mar el principio del gran descalabro, del inmenso descalabro de las empresas públicas. Ojalá y no lo sea. Ojalá la administración, ojalá los técnicos y ojalá los administradores de esa empresa den los rendimientos positivos que puedan llegar a esperarse. Para mí será muy difícil y será un examen inmenso para las empresas públicas de Medellín para los próximos años. De suerte que Medellín experimentará unas nuevas políticas muy riesgosas, no solo en la administración de la ciudad, sino en la de empresas públicas. El departamento también tendrá sus riesgos. Por ejemplo, yo veo que con el cambio del objeto de la naturaleza de la fábrica de licores de Antioquia, pues obviamente vamos a pagar unos impuestos muy altos. Si la fábrica de licores de Antioquia le deja al departamento en un año 800.000 millones de pesos de utilidad, digamos de utilidad de excedentes, que es como se llama en el sector público las utilidades, pues entonces empezaremos a pagar por lo menos el 30% de impuestos al gobierno nacional y eso supondrá poco más de 200.000 millones de pesos. O sea, que eso tendrá incidencia directa en los ingresos del departamento, de la fábrica de licores y al final del departamento de Antioquia. Ojalá y eso pueda con las regalías que esperamos que sean positivas para el departamento de Antioquia. De modo que eso es lo que le espera a Medellín, eso es lo que le espera al departamento. Y al país, lo que le espera es enfrentar con éxito esta pandemia, apoyar al gobierno y al sector privado, ser optimistas de que somos capaces de superar este momento tan difícil y que este es un país de trabajo y especialmente Antioquia, todo este sector del eje cafetero, todo ese ejemplo que se da al país de trabajo, de consagración, de gente que está desde las 4 de la mañana y otras desde antes, ya buscando su ingreso, haciendo empresa. Aquí tenemos, yo quiero destacar esto, en Antioquia tenemos unos municipios que son muy humildes en el sentido general de la palabra. Han vivido con muchas limitaciones, pero que son verdaderas fábricas de gerentes. Lo que sucede en el oriente antioqueño, en municipios como Santuario, Granada, Marinilla, Ocorná, etcétera, podemos ver que de ahí salen para el país todos los días empresarios,
La persona más sencilla se convierte en un gran trabajador, en el gran empresario. Y eso es lo que tenemos que seguir promoviendo de aquí de Antioquia. Así se han hecho las grandes empresas y así se están haciendo ahora en el país nuevas empresas con fuerza de trabajo antioqueña, salida de esos municipios, con personas que no han tenido los estudios que hubieran podido tener otras personas en otros municipios, en las capitales. No, han salido con su inteligencia, con su sentido común a ser país y a ser patria. Y eso es lo que nosotros necesitamos para que este país progrese económicamente, para que salgamos de esta pandemia, que se demorará, pero que solo salimos con fe y con el entusiasmo que le pongamos, y desde aquí, desde Antioquia, porque aquí sabemos trabajar, porque aquí sabemos dar resultados, porque aquí sabemos cómo se hace empresa, cómo se da empleo, cómo se hace progreso económico y social, y porque tenemos que derrotar los momentos difíciles que vivimos. Vivimos un difícil momento en Medellín, a un alcalde que inclusive se habla de revocatoria, lo que no se había pensado seguramente con ningún otro mandatario en ningún momento. Pero aquí tenemos la clase dirigente, los profesionales, la gente de los partidos políticos, tener la conciencia de la gran responsabilidad que tenemos para que Medellín crezca, para que Antioquia crezca y ayudarle al país. Y estar preparados para las elecciones del año 2022. Unidos, con una consulta que recoja varios partidos, no llegar abiertos, no llegar divididos. En la izquierda y el centro van a llegar con 3 candidatos, con el señor Petro, con el señor Fajardo y con el señor Robledo. Y nosotros llegaremos con uno solo. Y esa es la propuesta que hay que hacer y mantener desde esta coyuntura que estamos viviendo para que en el 2022 la democracia pueda seguir activa en nuestro país y no caer en manos de personas que manejen esto al estilo Venezuela para acabar con todo el esfuerzo de 200 años de una nación que ha vivido defendiendo la libertad, de un país que defiende la justicia como valor supremo de una sociedad. El valor supremo de la sociedad es la justicia. Y mientras no haya justicia, nunca se podrá consolidar la paz que tanto ansían no solo los ciudadanos, sino los gobernantes. Y un país donde tengamos una democracia que defienda los valores y principios en los que nosotros creemos, los conservadores, los del centro democrático, los del centro derecha, comprometidos con una nación. De modo que este era el mensaje que yo les traía, la coyuntura que yo veo en el momento y lo que veo para el próximo año, y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que haya, doctor Julio. Muchas gracias, doctor Luis Alfredo. Como siempre, es un placer escucharlo a usted. Palabras y consideraciones tan juiciosas, tan importantes, que no solamente le hace al pensamiento conservador, sino a Antioquia y al país entero. Vamos a abrir entonces el escenario para las preguntas, que rogaría fueran cortas, precisas, para que podamos escuchar en su respuesta al doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Entonces vamos a comenzar con el doctor Camilo Salazar Restrepo y luego el doctor Sergio Betancur. Camilo, prenda el micrófono y adelante. Prenda el micrófono, Camilo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, cordial saludo al doctor Julio, muchas gracias por la invitación. Doctor Luis Alfredo, siempre es un placer escuchar sus muy acertadas intervenciones. Hago un paréntesis, no sé si saben que acaba de ser elegido el doctor Jaime Cano, presidente de la Asamblea, con 18 votos a favor, 6 en blanco, después de la coyuntura que se dio porque el actual presidente está en contra del proyecto que transforma la FLA. Dicho lo anterior, doctor Luis Alfredo, yo comparto con usted
el desgaste que tienen los partidos políticos, que lo vivimos con el candidato el que yo le confié mi voto, que fue el doctor Alfredo Ramos, que le tocó cargar todo el desgaste de la situación y la coyuntura política del partido y su líder natural. En los cargos uninominales, unipersonales, sí es acorde apartarse de pronto un poco de esos partidos, pero usted nos llama a una gran consulta y ojalá todos piensen así para el tema presidencial, pero esa gran consulta no estará dada por las personas que vayan a conformar el Congreso en el 2022. Lo digo, grandes líderes como usted que llamen al consenso, pero no faltarán los intereses individuales de otros que no quieran así. Lo vimos acá, por ejemplo, en Medellín con un candidato que no se quiso unir y por eso tenemos al alcalde que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante considera usted las elecciones parlamentarias para lograr esos consensos de la gran consulta de centro derecha para lograr salvar al país de la izquierda? Muchísimas gracias. Bueno, sí, señor. Adelante. Muy bien. Bueno, yo sobre eso tengo una visión. Las elecciones parlamentarias son bien diferentes de las elecciones uninominales, de las de presidente de la República particularmente. Pues he conocido casos como estos que pasaron recientemente en las últimas elecciones. Elegir los parlamentarios de distintos partidos en un departamento y la gobernación la ganó una persona totalmente diferente, de otra colectividad. Así que hoy en día la elección uninominal está influida no solo por la personalidad del candidato, sino también en un momento determinado por las coaliciones que se puedan dar, por las uniones que se puedan dar. En unas partes se dan las uniones para votar en contra de alguien. Muchas veces no es a favor. Yo, por ejemplo, creo que en las elecciones del año 22 a nivel nacional habrá una votación en contra de ese candidato populista, que el país se unirá a votar en contra. Entonces, en cada caso hay que verlo. ¿Cuál es la fortaleza de los candidatos a alcaldías, gobernación o presidencia? Y a dónde se ubica la opinión pública. Porque, como pasó en varios municipios, como más elecciones, se pueden juntar distintos partidos y movimientos para votar contra una persona mucho más que para apoyar. Así que en Colombia esto siempre ha sucedido. Esto ha sucedido en elecciones. Aquí en Colombia, Álvaro Gómez nunca fue presidente, que debió haberlo sido, porque se juntó la gente para votar contra Álvaro Gómez, siendo el más capaz, pero eso era lo que pasaba. Así que eso es lo que tenemos que mirar hacia adelante, tener unos buenos candidatos, pero sobre todo en el nivel nacional, unos buenos precandidatos de los partidos, una consulta única y así aseguraremos la votación de las mayorías del país, porque la mayoría del país es una mayoría de centro derecha. Gracias, doctor Luis Alfredo. Doctor Sergio Betancur, tan amable, prenda el micrófono y haga su pregunta. No, pues, ¿qué decir de esta charla tan importante que nos ha dado el doctor Luis Alfredo, que con ella se muestra como lo que ha sido durante tantos años, un gran líder de nuestro departamento? Yo quisiera preguntarle al doctor Luis Alfredo qué opina en forma sincera y franca de levantamiento de ciudadanos en la ciudad de Medellín para hacer valer lo que la Constitución le entrega a los ciudadanos
de pensar en una revocatoria del mandato del alcalde, dadas sus mentiras, hipocresías, etcétera, etcétera, que ha dado muestras este señor que se eligió desde este año. Opínenos sobre ese tema, doctor Luis Alfredo. Sí, señor. Muchas gracias por sus palabras, doctor Sergio. Yo creo que tenemos una administración muy distinta a cualquiera de las que ha existido en la ciudad de Medellín, porque es una administración que le ha buscado pleito a distintos sectores de la comunidad. Le ha buscado pleito a partidos políticos, a concejales, a la empresa privada, la ha desconocido, la ha insultado, la ha agraviado, y por lo tanto yo veo a distintos sectores, incluidos sectores populares, porque yo le he preguntado a líderes de barrios populares, cuente, a pesar de que no podemos hacer reuniones personales, pues nos comunicamos por el internet y por el teléfono. Y porque esa va a ser también la campaña que vamos a seguir. Y le pregunto, ¿qué está pasando el alcalde en esos barrios? Y digo, no, está en un desprestigio. El alcalde, ni siquiera la pandemia que le ha ayudado a algunos alcaldes en el país a mostrarse y entregar alimentos y hacer algunas cosas por los sectores populares, pues obviamente en Medellín no lo han podido hacer. Entonces, en los barrios populares también hay malestar. Y hay malestar por el incumplimiento a las propuestas del alcalde, de la congelación de las tarifas de servicios públicos. Las cuentas de servicios públicos han venido con los aumentos correspondientes. Así que no ha habido congelación de las tarifas de servicios públicos como el alcalde ponía en sus pasacalles en los barrios populares, entre otras cosas con un gran engaño. En las únicas partes que había pasacalles diciendo congelaré las tarifas de servicios públicos es en los barrios populares. En los barrios de clase media o de clase alta no ponía eso, o sea, era como engañando a la gente menos culta de los sectores muy populares, de los estratos bajos de la población, estratos económicamente, estrato 1 y 2. Y yo creo que él consiguió con eso unos objetivos, pero ahora hay muchos sectores que reaccionan y esperemos que esa veeduría que se han constituido, esas veedurías le informen a Medellín cómo va la ciudad, qué está pasando con los distintos proyectos, qué está pasando con esa cantidad de funcionarios que han venido de Bogotá, qué pasa con contratos millonarios a personas y a abogados que ni siquiera estando en Medellín están disfrutando de unos horarios de miles de millones de pesos. ¿Qué está pasando con eso? Que nunca se había visto en la ciudad. Y sobre todo, ¿qué está pasando con una administración que desconoce el sector privado antioqueño, que insulta al grupo empresarial y sobre todo que lo juzga injustamente? De modo que yo creo que se juntan muchas cosas, pero si se junta la opinión pública, lo popular, los sectores populares, es decir, las comunas 1, 2, 3, 4, las 5, 6, 7, etcétera, la comuna 13, si ellos están en ese pensamiento, tendrá éxito cualquier revocatoria. Que sí, los sectores populares están comprometidos en eso. Gracias, doctor Luis Alfredo. Sigue la doctora Catalina Jiménez, quien nos habla desde Cartagena, y luego el doctor Daniel Villegas. Doctora Catalina Jiménez, por favor, prende el micrófono y tiene usted la palabra. Bienvenida. Gracias, doctor Julio. No es Catalina Jiménez, sino es su marido, Gabriel Arango Bachi. Me place mucho saludarlo. Bienvenido. Aquí la tengo al lado. Doctor Luis Alfredo, un saludo muy especial para usted y todos en la casa. Muchas gracias, mi querido almirante. Yo le quería preguntar, hombre, nosotros
¿Qué estamos esperando para sacar 2 o 3 personas como candidatos que nos representen a la derecha y al centro derecha para comenzar a pregonar las ideas de derecha y de centro derecha, que así nos va ganando la izquierda? La izquierda ya tiene 3, 4, 5 candidatos recorriendo el país y hablándole a la gente y aprovechando el populismo que gana muchos adeptos. Nosotros estamos sobre el tiempo de sacar 2 o 3 personas que se esparzan por todo el país a difundir nuestras ideas, porque yo creo que ahí radica el problema. La izquierda nos está sacando una cierta ventaja en ese aspecto. Le envío un abrazo cordial. Un saludo muy cordial al señor almirante Arango Bachi y a su señora Catalina. Un saludo muy cálido. Claro que los partidos de centro derecha tienen excelentes candidatos. Lo que sucede es que de pronto hoy las redes sociales están siendo mejor utilizadas de pronto por la izquierda, porque lo llamamos o la extrema izquierda, y sobre todo se apropian de nombres populistas: Colombia Humana, Dignidad, todo, es decir, se apropian de unos no, compromisos ciudadanos, no sé qué, de unos nombres muy populistas. Nosotros tenemos excelentes candidatos, lo que es el centro y la derecha, en los distintos partidos. Yo creo, se hablan de distintos nombres. Se habla de Luis Alberto Moreno, se habla de Óscar Iván Zuluaga, se habla del doctor Rafael Nieto, se habla de Alex Char, se habla, es decir, de unos candidatos que tienen una gran connotación. De pronto no tienen esa maquinaria en este momento para manejar redes y medios, porque en las redes y medios hay una gran también infiltración de esos sectores de extrema. Entonces, lo que necesitamos es que esos candidatos que empiezan a aparecer, la misma Marta Lucía Ramírez, otros más, pues estén metidos ya en la campaña. Yo creo que esto va a empezar apenas en forma a partir de enero, a finales de enero. Yo diría que, como lo anuncié al principio, a principios de febrero, un año de campaña, pero recuerde muy bien, seguramente en el mes de octubre o noviembre del próximo año, en un año, tendremos las consultas. Si hay alguna consulta, que yo creo que la va a haber, porque nosotros no podemos llegar con 3 o 4 candidatos, el uno del conservatismo, el otro del centro democrático, el otro del Partido Liberal y el otro de Cambio Radical, porque entonces ahí sí estamos perdidos. Nosotros necesitamos llegar a una consulta donde vayan los varios candidatos y poder entonces tener uno solo. Y así sí damos la batalla completa. Y así estoy cierto de que esas encuestas, de que el país es un país centro-derecha, en cerca del 68%, entonces tendrá vigencia, pero con un solo candidato. Creo que el profesional del común, el de la calle, el empleado de la calle, la persona que apoya la democracia, está esperando eso y creo que esa es la fórmula. Y aprovechar redes y medios. Esta pandemia ha alejado un poco a los políticos de la calle. Un poco no, bastante ha alejado a los políticos de la calle, pues porque no se puede llegar a los barrios, porque no hay reuniones de más de 50 personas, porque a la gente le da miedo a la calle. Pero yo creo que tenemos que mirar redes y medios. Las redes con todos sus beneficios y sus perjuicios, porque allí hay de todo, pero hay que utilizarlas y no podemos quedarnos atrás. Y eso, todos estos candidatos que aparecen en la lista, por lo menos como precandidatos de los que he mencionado, seguramente me falta alguno, ojalá y no deje a ninguno por fuera. Ustedes
Si tienen otros nombres, hay que ponerlos en la baraja para que tengamos al final del próximo año un solo candidato de unión de todo lo que somos el centro derecha de Colombia. Gracias, doctor Luis Alfredo. Almirante, bienvenido. Y ya sabemos que usted y la doctora Catalina son asiduos visitantes de nuestra tertulia. Tiene la palabra el doctor Daniel Villegas y se prepara el doctor Manuel Vélez Mejía. Adelante, doctor Daniel, prende el micrófono. Gracias, doctor Julio. Al doctor Ramos. ¿Me están escuchando, cierto? Perfectamente. Sí, señor. Saludos, doctor Daniel. Qué gusto verlo y escucharlo, doctor Ramos. Comparto totalmente su estrategia para escoger el candidato del centro derecha, que por supuesto tiene que ser uno solo y debe haber generosidad en los diferentes partidos y movimientos que concurran a esa escogencia. En eso estamos totalmente identificados. Pero pienso que esto hay que darle un respaldo adicional y creo que es la de los empresarios, que los veo muy tímidos. Los veo como siempre muy ajenos al manejo de la vida política, máxime que ellos van a ser el blanco peligroso de la izquierda. Van a ser las primeras víctimas si la izquierda gana en este país. Y no entiendo por qué la empresa privada, que todavía conserva algún prestigio ante la opinión pública, no se está jugando a respaldar opciones del centro derecha. Y ese respaldo no solamente tiene que ser con las voces autorizadas de los gremios y de los importantes presidentes de compañías, sino con recursos económicos. Se me ocurre que hay que hacer una campaña intensiva en las redes sociales con comunicadores expertos que sepan del tema, que sepan transmitir políticamente un mensaje de defensa de la empresa privada, de la propiedad, del esquema del libre mercado, es decir, lo que acompaña al centro derecha. Y eso se logra con dinero, con plata importante que tiene que salir de la empresa privada, porque es donde están los recursos económicos que acompañen a un grupo de profesionales serios y buenos comunicadores, y que al mismo tiempo durante el decurso de la campaña se esté revisando que sí impacte especialmente a la juventud, que se nos está saliendo del redil increíblemente. De tal manera que mi pregunta va orientada a cómo motivamos a esos empresarios para que concurran, para que respalden este proyecto del centro derecha, de tal forma que no sean las primeras víctimas si llega a ganar la izquierda. Estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento, doctor Daniel, y creo que los empresarios, creo que el sector privado tiene una responsabilidad mayor, mayúscula, en evitar que aquí suceda lo de Venezuela o lo de Bolivia o lo que estaba pasando en Ecuador o lo que pasó en Nicaragua, etcétera. El sector privado, por supuesto, no es el responsable de la política, pero sí tiene muchas acciones en un país. Porque un país como el nuestro, una democracia, se apoya en el sector privado. Y ese sector privado tiene que responder en todo momento, no solo en los momentos de gran crecimiento económico, de proyección, no. El sector privado tiene que participar con sus propuestas, con sus iniciativas. Sé que no es el responsable de votos y de elecciones, pero sí participando en las grandes políticas del país, en las grandes decisiones, para que los partidos que defendemos la democracia tengamos ese apoyo. Yo quiero confiarle lo siguiente, doctor Daniel, y a todos los que están aquí participando. Estoy escribiendo un ensayo sobre la democracia, porque creo que está en juego. Y estoy escribiendo un ensayo a partir de lo que estamos viviendo en nuestro país, a partir de los problemas que vivimos y que hay que solucionar de forma inmediata.
empezando, como ya lo dije ahora, lo mencioné, por derrotar la corrupción y derrotar los cultivos ilícitos y todo lo que depende de allá. Porque de lo contrario, la democracia desaparecerá. Por lo menos la democracia que nosotros conocemos. Porque la democracia hay que vivirla según el momento de las sociedades y de las comunidades. La democracia de hoy no es la misma democracia de Grecia. No. La democracia de hoy no es la misma democracia que trató de, o la república que creó el libertador Bolívar. La democracia de hoy no es la misma que se vivía hace 100 años con el doctor Carlos R. Restrepo de presidente o el doctor don Marco Fidel Suárez. No. La democracia de ahora tiene otras dimensiones y es una democracia que hay que modernizar. La democracia no es solamente un voto por cada persona tiene un voto. Eso es un sentido muy teórico y muy general. Esa es una de las razones, pero no es todo en la democracia. La democracia tiene que tener sus propias defensas para evitar que el populismo y para evitar que los extremismos lleguen a ser la presa de esas propuestas extremas. De modo que estoy escribiendo sobre ese tema, de que lo que es la justicia dentro de la propia democracia, es la economía dentro de una democracia y sobre todo también qué es equidad. Creo que la palabra que nosotros tenemos que emplear ahora para defender la democracia es la equidad. Si el ciudadano no se siente equitativamente dirigido, si que los recursos le puedan llegar en forma equitativa, pues obviamente va a desconocer la democracia y va a tomar cualquier camino. Entonces, con base en eso, en el fortalecimiento de los partidos políticos y bueno, y en una media docena de temas básicos, estoy escribiendo un ensayo que seguramente los podré dar a conocer en unos días a ustedes. ¿Para qué? Para que entre todos también hagamos ese esfuerzo de cómo vamos a fortalecer la democracia, empezando por el sector privado, con un sector privado fortalecido, un sector privado que dé más empleo, un sector privado que mueva la economía, un sector privado que haga que se suba el nivel de los ciudadanos, un sector privado que ayude junto con el gobierno a combatir los niveles de pobreza. Todavía tenemos niveles de pobreza muy altos y la pandemia nos va a dejar unos niveles adicionales. Es decir, en este año vamos a rebajar, vamos a disminuir lo que habíamos conseguido en años anteriores con un esfuerzo grande de tanto del sector público como del sector privado. Entonces, yo quiero que hagamos ese esfuerzo, doctor Daniel, usted que conoce muy bien tanto el sector público como el privado, y que ese sector privado no esté exclusivamente mirando allá únicamente sus utilidades, su balance, su P y G. No, nosotros no podemos tener partidos que se llama el partido del P y G. Tenemos que tener unos partidos que sean apoyados por todos los sectores de la comunidad, y el sector privado será fundamental. Afortunadamente, yo creo que aquí en Antioquia tenemos dirigentes del sector privado muy conscientes de cómo es la participación sin estar directamente inmiscuidos en la política, qué pasa con ella. Yo creo que así lo ha estado a través de las distintas décadas anteriores. Y yo veo ahora que también hay unos dirigentes muy comprometidos con esa situación. Yo creo que ProAntioquia tiene un importante que hacer. Creo que empresarios como Carlos Mario Giraldo, que es una persona que está al día
en todas las cosas públicas. Creo que personajes como el presidente de Nutresa, el doctor Gallego, como el presidente de Argos, el doctor Velázquez, en fin, como estos, el nuevo presidente, los nuevos presidentes que han llegado, sean personas muy comprometidas a defender esta democracia. Vamos a hacer dos bloques de preguntas para terminar. Entonces le voy a dar la palabra primero a Manuel Vélez Mejía, luego a Eduardo Suárez y el doctor Luis Alfredo responde. Y por último Jaime García y Joel Moreno. Entonces, doctor Manuel Vélez Mejía, prende el micrófono y haga su pregunta. A mí me pasa lo mismo que el almirante Arango Valle. Soy Juan Carlos Vélez Uribe. Lo que pasa es que eso figura el nombre del hijo, entonces disculpen. Muy bien, doctor Juan Carlos, adelante. Un saludo muy cordial, doctor Luis Alfredo, y de verdad me siento muy complacido pues, de participar hoy en la tertulia. Yo tenía una pregunta y es la siguiente. A ver, empresas públicas de Medellín hará unos 15, 20 años tenía una limitación para poder crecer en lo concerniente a generación de energía, principalmente por una absurda decisión de la CREC, en donde no podía tener más del 20% de la generación de energía del país. Eso después en el gobierno del presidente Uribe subió un 25%. Produjo entonces esa decisión de EPM, precedentes de liquidez importantes y que no los pudiera invertir en el país. Por eso salió a toda carrera a hacer unas inversiones en el exterior. Inversiones absurdas, generar unas pérdidas enormes. Aguas de Antofagasta con $1.000 millones, hoy no vale más de $500 millones. Lo que hicieron en Coruros, que es lamentable, y aquí todavía no se ha hecho un cuestionamiento a esa decisión de vender la participación de EPM Coruros en Chile, en cuanto a que pues en pesos se vendió un poquitico más caro, más alto de lo que se había comprado, pero la pérdida en dólares casi de $100 y pico millones, porque pues se había comprado a pesos de 1.800 dólares, de 1.800 pesos, y se vendió a dólares de 3.600 pesos. Entonces, yo luego veo que EPM pues ya tiene que hacer esas inversiones que fueron desastrosas, la de Panamá, los de Guatemala, pero bueno, las de Chile, todas. Entonces, ahora empezó una presión en el país. Recuerdo que el presidente Uribe le pidió a EPM que ingresara a Urabá a través de la adquisición de aguas de Urabá. Y la verdad que yo quedé una vez pues bastante emocionado, por decirlo así, cuando tuve la oportunidad de ir con el alcalde de Medellín del año, senador, el doctor Aníbal Gaviria, a Apartado, a inaugurar la nueva planta de tratamiento de agua. Y hoy por hoy en Apartado el 100% del agua que se consume del acueducto es potable, como la de Medellín, y eso mismo está ocurriendo en toda la región de Urabá. Ya se va a poder tomar agua de la canilla sin necesidad pues de tener que hacer el proceso que se hacía antes para poder consumir esa agua. Entonces, ahora entramos a adquirir parte de la participación de Electricaribe, la zona sur, la parte sur de Electricaribe, y eso tiene un costo supremamente alto, que todos lo sabemos, pero tengo entendido, doctor Luis Alfredo, que fue una decisión que se toma producto de una conversación que se tuvo en su momento con el presidente Duque, y fue un compromiso del municipio y PM. No sé si la junta anterior también tuvo que ver algo con eso, de involucrarnos o participar en ese negocio. Es decir, es una ayuda que pidió el gobierno nacional y de alguna manera EPM y el gobierno municipal le respondieron. Entonces la pregunta mía es, si se presentan los excedentes de liquidez por parte de EPM, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a seguir invirtiendo desde el país? O, pues con las limitaciones obviamente que hay por las decisiones de la CREC, o vamos a tener que seguir yendo al exterior a hacer esas inversiones, o qué otro camino puede ser EPM, si puede meterse en nuevos negocios o participar en nuevos proyectos diferentes a los propios pues, de la generación de energía o de venta de energía o de servicios públicos en general. Yo creo, doctor Luis Alfredo, excusándome con el doctor Juan Carlos, que no lo había distinguido, sí es mejor que responda usted esta pregunta porque tiene que ver con el tema de EPM,
que es tan delicado en este momento. Adelante, doctor Luis Alfredo. Sí. Doctor Juan Carlos, un saludo muy cordial, muy especial. Y bueno, yo estoy de acuerdo en términos generales con su planteamiento sobre la visión de lo que es empresas públicas, lo que ha sido, y sobre cómo, pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es en la inversión, en las nuevas inversiones y en los excedentes. Empresas públicas es una empresa especializada en servicios públicos domiciliarios. Toda la vida se ha hablado de que zapatero a tus zapatos. Y si nosotros queremos una empresa eficiente, pues que siga manejando los servicios públicos y más bien que luche y que luchemos todos porque se abran las posibilidades en el país de que empresas públicas puedan tener una situación más amplia, así la llamen posición dominante, y darle servicios públicos al país, que dejar que esto suceda en manos de otras empresas corruptas que van acabando con las empresas regionales y locales en gran parte del país. Hay que dar esa batalla. Y fíjese que se pudo dar por el presidente hasta que aceptaron que empresas públicas pudieran llegar a la concesión de Caribe Mar. Que ojalá le vaya bien a empresas públicas, ojalá. Yo dudo mucho, no obstante la experiencia, la administración ejemplar de empresas públicas en materia de servicios. Pero no estoy de acuerdo que empresas públicas se conviertan en un grupo económico. No. Ahí es donde vienen los grandes contratiempos. Ahí es donde se multiplican los problemas. Empresas públicas lo que sabe manejar son servicios públicos. Y ahora tiene mucho en qué trabajar, porque tiene no solo en la parte de la energía, en la hidroeléctrica de toda la vida, sino en las nuevas formas de energía, en la energía eólica, en todo tipo de energía, solar, etcétera. Y tiene que participar y primero hacer una cobertura, si quiere, en todo el país. Empresas públicas, pues ha estado llegando, ya creo que llega a casi 20 millones de colombianos. Bueno, pues poco nos falta para llegar al resto del país, pero no correr los riesgos innecesarios de meter unas platas a la carrera en negocios mal planificados que están dando pérdidas y que están dando un ejemplo muy malo en la administración de esos recursos. A empresas públicas le ha costado muchos años tener su patrimonio, ajustar su patrimonio, tener su nombre, su buen nombre, para que mañana esté deteriorado por Aguas de Antofagasta, por Bonjic de Panamá, por Sururo, por todos esos malos negocios que ha hecho, que porque tiene que meter la plata en otras cosas. Pues bueno, ya veremos en qué empresas públicas puede invertir en cuestiones de gas, en otros temas en los que también lo está haciendo para crecer en todo el país. Yo creo que empresas públicas tienen mucho que hacer, pero eso de que podamos participar en cualquier tipo de negocios me parece un absurdo de proponerlo. Me parece sin sentido. Es decir, me parece una improvisación de un tamaño que dice qué es lo que está pasando al interior de empresas públicas. Cuando yo vi ese proyecto de acuerdo y leí la exposición de motivos, no podía creer que eso pasara en la segunda empresa del país, que la segunda empresa de Colombia en importancia, en rendimiento, la segunda empresa pública, pudiera presentar una propuesta de esa forma, un proyecto, una sustentación elemental, absolutamente superficial, penosa, y sobre todo una apertura a tal grado que dejaría en la calle a empresas públicas para invertir como le dé la gana en cualquier empresa,
Yo decía en estos días, pues, tal vez un poco irónicamente, que podría invertir en cualquier cacharrería, en cualquier panadería o en cualquier zapatería. No, eso no puede ser Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín es la empresa de servicios públicos probablemente más importante de Sudamérica. Y entonces no podemos dejar que eso se deteriore a tal grado que eso se desinforme, que se desestabilice de esa manera para correr los riesgos de unos ahorros de 100 años, que no de 65, de más de 100 años. 65 fue la conformación de una sola empresa por el doctor Darío Londoño Villa, el doctor Vélez Escobar Alberto y el doctor de acá, de Río Negro, muy importante, Tobón Arbeláez. Diego Tobón Arbeláez. Entonces, Jaime Tobón Arbeláez. Entonces, ellos, Diego, fueron vitales para concebir una sola empresa que ahorrara en una sola administración, que fuera una superempresa, y lograron conseguirlo. Nosotros no podemos desbaratar esa empresa convirtiéndola ahora en una empresa que invierta en cualquier cosa. No, que porque están sobrando excedentes. No, pues habrá que mirarlo. Metámoslo en servicios públicos. Démosle mejores servicios públicos a los 125 municipios, que todavía falta mucho en materia de agua potable. Démosle servicios públicos de gas, que tanta gente necesita y que trae un ahorro para tanta gente, y además pues estabiliza mucho lo de la parte de la sola energía. Entonces, que se hagan por empresas públicas ese tipo de inversiones, pero que no corramos los riesgos metiendo la plata en cualquier parte, porque con esa tesis de que nos están sobrando excedentes y meterla en otra parte, se están haciendo unos negocios muy improductivos. Tiene la palabra el doctor Eduardo Suárez Mota. Doctor Eduardo, prenda el micrófono, por favor. Le presento un cordial saludo al doctor Julio Enrique y al doctor Luis Alfredo. Yo fui testigo de excepción del problema que representa en Venezuela cuando estaban hablando de la corrupción existente entre Acción Democrática y el partido COPEI, Democracia Cristiana. Siempre el mismo tema, la corrupción. Eso parece como si fuera calcado, porque nosotros lo único que oímos hablar en Colombia es de la corrupción. Ese es un escenario. El otro escenario. Doctor Julio, perdóneme, doctor Julio, ¿me puede hacer la traducción, por favor? Que no entiendo. ¿Me puede hacer la traducción? No estoy... Lo que menciona el doctor Suárez es lo que está pasando en Venezuela. La división entre COPEI y Acción Social, que estamos copiando el mismo modelo de Venezuela. Va en esa parte. La segunda parte, doctor Eduardo. Adelante. Gracias, doctor Julio. Entonces, el segundo escenario es que aquí se habla todos los días de corrupción frente a un país, como todos sabemos, que la gran mayoría son los que menos tienen, frente a una poca mayoría que son lo que muchos tienen. Entonces la pregunta es, ¿cómo canalizar nosotros, que somos de centro derecha, ese descontento que hay en esa gran mayoría que no tienen, para que no vayan a votar como sucedió en Venezuela, en un acto de desesperación por unos candidatos que van en contra de todo el querer del centro derecha que nosotros representamos? Muchas gracias. Es que, sí, perfecto. Sí, la segunda parte la entendí muy bien. Perfecto. El doctor Eduardo es vecino porque él es de Santander y está muy preocupado con el tema de Venezuela. Adelante, doctor Luis Alfredo. Sí. Vea, doctor Eduardo, lo de Venezuela
es una experiencia que ya vivimos, porque Colombia también ha sido víctima de lo que pasó en Venezuela, por la corrupción. La corrupción de Venezuela siempre fue histórica. Venía no solamente de Carlos Andrés Pérez, sino de gobiernos anteriores, del gobierno de Jaime Lucinchi y del gobierno de Herrera Campins. Fueron 3 gobiernos que eran el común denominador. De modo que cuando llegó, bueno, al final llegó Caldera, ya un hombre viejo y un hombre que había hecho antes un buen gobierno, 20 años antes, pero llegó en una etapa final donde ya no le quedó fácil manejar toda una situación de descomposición. En Venezuela entonces hubo 12 o 16 años donde la corrupción tomó tanta fuerza que a Chávez le quedó relativamente fácil llegar a la presidencia. Y claro, llegó como llegan todas las personas de orden socialista, procomunista, es decir, apoyándose en el sector, en todos los sectores, diciendo que iba a ser una gran democracia y que él entregaría el gobierno al sucesor legítimo, etcétera, con un grado de mentiras. Y eso fue lo que pasó en Venezuela. Nosotros aquí vamos en un momento muy complejo, porque aquí la corrupción no solamente es en instituciones del orden nacional, sino en muchos gobiernos locales. Aquí hemos llegado a tener momentos en que la Procuraduría está investigando al mismo tiempo 400 o 500 alcaldes por temas de corrupción, de mal manejo administrativo. Entonces, la sola Procuraduría. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer frente a toda esa descomposición? Aquí tiene que haber gobiernos que pongan mucho orden desde lo nacional. Yo he dicho que las cosas tienen que manejarse siempre desde arriba. Usted no puede esperar ser complaciente con unos alcaldes que están despilfarrando el presupuesto municipal, haciendo pequeñas empresas de contratación para evadir las subastas y para evadir las licitaciones. Eso está pasando en todo el país. Pequeñas empresas, como es, por ejemplo, Edu en Medellín, que para mí es una empresa de total opacidad, para no decir otras cosas y no embarcarme yo, con un nombre pésimo, que no hace las licitaciones, todo es a dedo. Es decir, donde se habla en la calle muchísimo de la corrupción. Entonces, eso para hablar, y eso está pasando en la mayoría de los municipios del país. Cuando la corrupción llega a ese extremo, pues obviamente las soluciones son extremas. La opinión pública desespera por cualquier cosa. El pueblo, además, porque son una inmensa mayoría. El 80% son sectores populares, que son los que votan, y son los que escogen. No solamente la gente joven. La gente joven no quiere participar en los partidos tradicionales y en la cosa tradicional porque dicen que están untados en la corrupción. Y si eso no cambia, pues aquí lo que va a cambiar es la forma de gobierno. Y nos va a llegar mañana, va a ser derrotada la democracia por una extrema. Eso es frente a lo que tiene que ver con Venezuela y con la corrupción. Aquí la corrupción hay que combatirla de arriba hacia abajo. El presidente, los ministros en esa forma jerárquica, los institutos descentralizados, es decir, en Colombia creo que hay casi 100 institutos, entre 100 institutos, gerencias y grandes consejerías. Esas 100 entidades
son las que tienen que dar el ejemplo al país. Y esas entidades tienen que saber qué está pasando en los municipios de Colombia, qué está pasando en las alcaldías. La alcaldía popular fue una conquista, entre paréntesis, democrática, pero fue una conquista para que mucha gente allá se convierta en un reyesuelo y abuse del presupuesto y abuse con la corrupción para acabar con los exiguos recursos que tienen la mayoría de ellos. Aquí hay más de 800 municipios de menos de 50.000 habitantes, más de 850 tal vez. Pues esos municipios quedan en manos de un alcalde que, si el alcalde no es una persona respetable, bien formada y con sentido ético, pues obviamente se apodera del presupuesto municipal a través de pequeñas empresas que crean los propios municipios para la contratación y por la que desaguan el presupuesto municipal. Eso está pasando en un sinnúmero de municipios de Colombia, y eso es lo que hay que parar, doctor Eduardo, porque si no, seguimos para Venezuela. Carlos Andrés Pérez fue como el símbolo de la corrupción, pero aquí nosotros necesitamos que de un gobierno sano como el del presidente Iván Duque se tomen medidas de fondo contra la corrupción, se tomen medidas. No podemos seguir manejando la rutina del país. Este es un país muy grande, de 50 millones de seres humanos, de un presupuesto para el año entrante de 314 billones de pesos. Y cuando las cosas van tomando esas magnitudes, muchas veces van dejando atrás a las administraciones. Las administraciones quedan pequeñas para manejar tantas cosas implicadas en esos 314 billones de pesos del presupuesto nacional. Así que nosotros tenemos que intervenir en eso y tenemos que hacer la cruzada del candidato de Unión. Tiene que ser la derrota de la corrupción. Si no es la derrota de la corrupción, nos ganará el populismo de la extrema izquierda. Gracias. Las dos últimas preguntas que les voy a pedir que sean cortas, les voy a pedir el favor al doctor Jaime García y a Joel Moreno, las juntamos para que el doctor Luis Alfredo cierre. Doctor Jaime García, adelante, prende el micrófono. Gracias, doctor. Doctor Luis Alfredo, buenas tardes, mucho gusto. Solamente a complementar lo que usted dijo ahora, de cómo era que teníamos que atajar lo que nos viene Dios en el año 2022. La idea es que el gobierno actual está haciendo una cantidad de obras de infraestructura en la parte de carreteras, específicamente en la parte de concesiones, en la parte de salud, está haciendo unas obras extraordinarias, y eso no lo conoce sino muy poca gente. Creo que uno de los pilares para triunfar en las elecciones de 2022 es que este gobierno, que está haciendo unas cosas extraordinarias, lo cuente. Y hay que decirle al presidente que no solamente en un programa que tiene, sino que todos sus ministros tienen que volverse unos comunicadores y que le enseñen a la gente qué es lo que se está haciendo en un gobierno bien escogido de centro derecha. Gracias. Gracias, doctor Jaime. Y el doctor Joel Moreno, a quien le rogamos que fuera corto. Adelante, doctor Joel, prende el micrófono. Joel, prende el micrófono. Sí, listo. Perfecto. Joel, prende el micrófono. Apagaste el micrófono. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Sí, Adelante. un saludo muy cordial para el doctor Luis Alfredo, para decirle que usted forma parte de la corta lista de alcaldes y gobernadores que han gobernado con pulcritud y con decencia. Pero la pregunta que me hago es si la elección popular de alcaldes ha permitido la superación de las
justas proporciones de las que hablaba pues, Julio César Turbay, porque si usted manifiesta que 500 alcaldes están siendo investigados por corrupción, por mentirosos, por ladrones, entonces estamos volviendo a la época que señalaba Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, en su libro El elogio a la locura. Todo es corrupción. Y no solo eso, sino de que la corrupción no solo va a derrotar a la burocracia, a la democracia, sino que además la corrupción es una amenaza para que se entronice la izquierda a través del discurso populista. Entonces, déjeme decirle, doctor Luis Alfredo, que como yo estoy metido en una de estas corporaciones, veo la tibieza y el temor de las personas que se molestan un poco, y empresarios también, a formar parte del equipo que busca la revocación de los mandatos. Y pareciera que este recurso de la revocatoria no es tan eficaz como parece, porque el trámite y el proceso que hay que agotar es tan dispendioso que hasta ahora no ha sido exitoso. Nosotros pensamos que Medellín puede dar el ejemplo con la revocatoria del actual alcalde y seguiría la de Cali y la de Bogotá, pero mientras la ley no provea instrumentos que faciliten la revocatoria, esto será pues, más que un canto a la bandera. Gracias, sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, le contesto a estos dos distinguidos ingenieros, al doctor García Rivera y al doctor Joel Moreno. Yo creo, como dice el doctor García Rivera, que hay que mostrar las obras. Yo creo que este gobierno ha hecho muchas cosas con las concesiones, con obras públicas. Es más, me parece que de los ministros importantes que tiene el actual gobierno es la ministra de Transporte, que tiene a su cargo toda la cosa de las grandes concesiones, obras, etcétera. Porque sin duda hay otros ministros supremamente flojos. Yo diría que tiene ministros flojos, mayoritariamente. Y creo que no le ayudan mucho al presidente Duque. Y que debiera revisar eso en varios de los ministerios para esta última etapa. Y tener un gran programa, más que una campaña de difusión de todo lo que se está haciendo. Se dice que en el presupuesto nacional el Estado está disponiendo de más de 70 billones de pesos para asistencialismo. Esa es una cifra muy grande. Esa es una cifra muy alta. Inclusive creo que ahí no está, por ejemplo, todo el presupuesto para educación, que son más de 45 billones de pesos para la educación pública, que eso obviamente corre por cuenta de los ciudadanos. Son 45 billones que invierte muy bien el gobierno en educación. 45 billones en solo educación. Entonces, aquí van quedando unos recursos muy limitados para la inversión. En el análisis del presupuesto del año que viene, en un ligero análisis que hice de unas cifras aparecidas en el periódico, porque no tengo el presupuesto en mis manos, siempre estoy buscando el presupuesto para analizarlo detalle por detalle, ahora que tenemos todo este tiempo que nos da la pandemia, que quedan 18 billones de pesos para inversión. 18 billones de pesos para inversión en un país como el nuestro es una cifra muy baja frente a un presupuesto de 315 billones. Entonces, creo que hay que revisar eso y hacer un esfuerzo grande en mostrar lo que se va haciendo. Creo que vamos mejorando mucho en carreteras, creo que se han hecho
unas construcciones importantes dentro de esas concesiones, puentes importantes, etcétera, y que el país va progresando. Nos falta mucho, sí, falta muchísimo, y hay que seguir haciendo el esfuerzo. El gobierno tiene que manejar muy bien eso. Al gobierno le falló la comunicación en los primeros 2 años. Yo espero que con el nuevo jefe que nombraron de comunicaciones de Palacio, las cosas mejoren. Tengo confianza en ese joven comunicador que es Hassan Nazar. Tengo confianza en él. Pero antes la comunicación no era buena. En algún momento creo que todos le hicimos saber al presidente de que faltaba una mayor conexión, una mejor comunicación con la opinión pública, que no estaba funcionando. De modo que eso, en esa parte, doctor Jaime Alberto, para mostrar lo que se está haciendo en el país. Y lo del doctor Joel, yo creo que la elección popular de alcaldes debía haber tenido una moderación. Empezar con las grandes y medianas ciudades, es decir, con los 100 municipios importantes de Colombia, y luego ir llegando. Pero aquí se empezó con todos los municipios que tienen 6.000 habitantes y tienen su alcalde, su administración, secretarios de despacho, en fin, y viven de lo que le traslada el gobierno nacional. O sea, no tienen rentas propias. Y comercio es mínima, inexistente, y el predial totalmente desactualizado, y en unos municipios donde pues la tierra no tiene mayor valor, en otros sí. De modo que eso del catastro es un tema crónico en Colombia, en que la actualización no se da para que los municipios tengan ingresos propios. Por eso los municipios y los departamentos tienen que buscar sus propias rentas. Si no tienen las rentas propias, si no crecen con otras rentas, ¿provenientes de qué? Bueno, de las fortalezas que tengan. En las unas con sus aguas para tener pequeñas hidroeléctricas. Por eso nosotros creamos en Antioquia lo que hoy es GenMás. Le cambiaron hasta el nombre. Yo lo tenía con el nombre de Engea. No sé por qué les chocó del nombre, pero lo cambiaron por GenMás. Y nosotros iniciamos distintos proyectos que hoy son vigentes. Por lo menos 4 o 5 de esos proyectos que ya son una realidad están en generación, y los otros que dejamos planificados, 10 más, varios de los cuales van, algunos en adelanto, en progreso, y que esperamos que sea. Los municipios tienen que tener fuentes propias, porque los municipios no pueden vivir de la limosna que le da el gobierno nacional. Le traspasa unos recursos siempre escasos para cada uno de ellos, es decir, para cada municipio. Y a otros que les daba mucho antes en regalías, que las despilfarraron, y por eso tuvieron que reprogramar todo lo que era la entrega de regalías a departamentos y municipios, porque le llegaban a unos departamentos que las dilapidaban y se iban para la corrupción, como pasó en esos departamentos del sur del país o de los llanos, donde hubo pues tremendas defraudaciones. Entonces, eso es lo que pasa, y volvemos al tema. O derrotamos la corrupción o nos derrotan en las elecciones. De modo que esa es la propuesta: fortalecimiento de la democracia, fortalecimiento de los partidos políticos. Partidos políticos no pueden sobrevivir en la forma que hoy lamentablemente funciona. Y fortalecimiento de la justicia en un país que, si no hay justicia, pues nunca habrá la paz tan anhelada por todos. Y en un país que tiene que mirar la equidad como una de las principales, no solo propuestas, una de las principales metas. Si nosotros no tenemos la equidad para la mayoría de los ciudadanos, si no se sienten equitativamente tratados, pues vamos a tener cualquier tipo de respuesta en la parte electoral, en el manejo de las cosas públicas. De modo que
con esto yo les termino esta charla, que les agradezco mucho al doctor Julio por el inmenso esfuerzo que hace. Estaré acompañándolos en los lunes a esta hora con los invitados que usted tenga, doctor Julio. Me alegra mucho de ese liderazgo y que usted hace, que nos junte a todos y ver las caras de viejos amigos aquí en esta tertulia que es tan grata. Así que muchas gracias a todos por la participación. Les mando un abrazo muy cálido, muy fuerte. Bueno, muchas gracias, doctor Alfredo. Muy Muchas agradecido gracias. con sus palabras. Nos complace mucho escucharlo, como siempre. Usted inquieta no solamente a la tertulia conservadora de Antioquia, sino al pensamiento conservador a Antioquia y al país. Y es muy importante que usted nos acompañe todos estos lunes siguientes para airear la opinión. Como siempre, muy agradecido a ustedes. Le cuento que ya arreglé, ya me pusieron, antes tenía la comunicación a internet por el cable de ese que se roban muy fácil, y ahora ya tenemos fibra óptica, de modo que ya me puedo comunicar sin problema, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. Y a todos ustedes por su presencia. Nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias. Feliz tarde y vámonos a almorzar. Que estén bien. Saludos muy cordial. Saludos. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos. Hasta luego. Gracias. Juan Carlos, adiós. Felicidades. Adiós. Julio, doctor Luis Alfredo, un abrazo. Saludos. Daniel, hasta luego.